El doctor John Gallegos, él es médico cardiólogo y nos va a ayudar a navegar estas aguas. Doctor Gallegos, qué gusto de saludarlo, buenos días. Mauricio Fernandini y Noemí Mamani también están en la mesa. Muy buenos días con Buen ustedes, día, gracias doctor. por invitarme nuevamente a este tema tan apasionante de el deporte, la salud cardiovascular y los probables riesgos de no realizarlo en forma adecuada, ¿no? Correcto, porque obviamente no queremos asustar ni desalentar a la gente, porque si fuera cierto pues, que hubiera un riesgo altísimo y que la gente se va a morir todos los fines de semana, tendríamos decenas de muertos y eso no ocurre. ¿Cuál es De su ninguna consejo, manera. doctor? Dado que la gente joven tiene presión alta, ¿verdad? 20%, 5% ya tiene diabetes, 25% tiene obesidad. ¿Cómo debemos abordar? ¿Qué consejo le puede usted dar a nuestra comunidad al respecto ahora que cambia el clima y que hay necesidad de hacer más actividad física? Sí, lo que es importante que sepamos que no es lo mismo un factor de riesgo en un paciente joven que en un paciente adulto, Mayor. ¿no? De todas maneras, los factores de riesgo cardiovascular a todas las personas les va a afectar a la larga o a la corta. Pero lo que debemos hacer de todas maneras es las personas que no están acondicionadas de hacer actividad física debieran tener una evaluación previamente, sobre todo porque hay los factores de riesgo que muchas veces son totalmente asintomáticos, como por ejemplo hipertensos no diagnosticados, o que tengan colesterol elevado y no lo sepan, o que tengan diabetes y tampoco lo saben, porque estas enfermedades pueden causar asintomáticas en un porcentaje importante de la población. De tal manera que si un paciente adulto va a hacer actividad física, sería bueno que se haga una evaluación médica para descartar estos factores de riesgo y hacer una práctica deportiva en forma dirigida Doctor, sin tener riesgo. doctor Gallegos, siempre y cuando el paciente sienta taquicardia o tenga sobrepeso, mientras el doctor Huerta introducía el tema, yo no he dejado de pensar en Daniel Peredo, un periodista deportivo queridísimo, que estuvo en esta casa y que jugándose una pichanga siendo tan joven y teniendo una vida saludable, perdió la vida con un tema cardíaco. ¿Esto que usted está aconsejando es para todos, para los que no tienen síntomas, para los que no tienen sobrepeso? O finalmente, como dijo una vez el célebre Armando Manzanero, cuando el tiburón te va a comer, te sale de la ducha. Aunque seas disciplinadísimo y comas sano, si te toca, te toca. Sí, es cierto, tampoco hay que, digamos, asustar a la gente que no practiquen deporte, porque sabemos que el deporte es salud y ayuda a la salud cardiovascular. El tema es que si uno no practica deportes regularmente y de pronto dice voy a empezar a hacer deporte y no tienen una evaluación médica previa o han tenido alguna sintomatología y no la han dicho por alguna razón, bueno, ese paciente debería tener una evaluación. Diferente es aquel paciente que normalmente corre, que hace actividad física regularmente y de pronto quiere empezar a jugar fútbol. Bueno, ese paciente tiene menos probabilidades de tener un evento cardiovascular. En medicina hablamos de probabilidades, no podemos asegurar el 100%, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, doctor, yo no quisiera dar la impresión de que, caramba, si ya empieza ahora ya la primavera, el verano, todos tengan que ir a hacerse una evaluación médica para practicar actividad física. Yo creo que lo ideal, no sé, eso es lo que yo quería interpretar de la recomendación suya, es que todos debemos tener nuestro médico de cabecera, todos debemos tener nuestro médico primario. No es necesario ir con ningún cardiólogo para ninguna evaluación especial. Nuestro médico primario de medicina general del barrio nos puede tomar la presión, nos puede tomar el peso, calcular nuestra masa corporal y aconsejarnos. ¿Cierto, doctor? Totalmente de acuerdo. Y tal vez es este médico quien vea la probabilidad de derivarlo a un cardiólogo. Lo que pasa es que nosotros clasificamos básicamente a la enfermedad cardiovascular o al riesgo de tener enfermedad cardiovascular en pacientes que tienen muy alto riesgo, moderado riesgo o bajo riesgo. Y en base a esa categorización es las probabilidades de que el paciente pueda tener un evento cardiovascular durante una práctica deportiva si no lo hace en forma dirigida.
Ujú. Perfecto. Doctor Gallegos, sí. Tengo una consultita, doctor Huerta, solo así, algo pequeño, porque hay algo que es lo ideal, ¿no? Que uno vaya al médico, que se haga sus chequeos médicos constantemente, pero muchos no lo hacemos. Y da la sorpresa de que muchos también quieren practicar eventualmente algún deporte. En ese sentido, doctor, hay personas que nos están escuchando de repente ahora mismo en una cancha de fútbol o alguien que se está preparando ahora que para muchos es feriado, se alistan para ir a practicar algún deporte. En ese sentido, ¿qué recomendación le podríamos dar a estas personas? No sé si hacer un calentamiento previo o un tiempo limitado para estar en la cancha. Doctor Gallegos, le pido por favor que nos espere un momento para darnos esa respuesta. Estoy segura que muchas personas están muy interesadas en saber qué es lo que opina al respecto. Volvemos con más en Encendidos. En Encendidos. Gracias amigos por acompañarnos. Mauricio Fernandini en Lima, el doctor Elmer Huerta desde Washington y Noemi Mamani desde la ciudad imperial del Cusco. Tenemos el placer de acompañarles. Hoy estamos conversando con el doctor John Gallegos Cara. Él es cardiólogo y electrofisiólogo, jefe de hemodinamia y electrofisiología del Hospital Militar Central. Doctor, tenía una consulta para usted porque seguro hay muchas personas que, aprovechando que hoy para muchos, no para todos, es feriado, quieren ir a jugar una pichanguita, no solamente fútbol, de repente vóley, pero se han quedado preocupados por lo que estamos comentando hoy en el programa. Doctor, ¿cuán importante es recomendable hacer un calentamiento previo antes de jugar, si es que lo estamos haciendo después de mucho tiempo? Y si existe de repente un tiempo límite, un tiempo limitado para que nosotros hagamos actividad física si es que no lo hacemos constantemente. Sí. Lo cierto es que debemos alentar la práctica deportiva y eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Y también es cierto que no cada vez que uno va a hacer un deporte va a ir al médico, es una realidad, ¿no? Que no la hacemos. Entonces lo que tenemos que hacer es ser muy prudente con la actividad física y reconocer los signos de alarma del cuerpo. El tema es que generalmente cuando uno está jugando, por ejemplo, un partido de fútbol, probablemente tiene algún síntoma y por no decir no que ir a mi compañero, siguen practicando la actividad física a pesar de que tienen algunos síntomas. Entonces, lo que se recomienda primeramente, si el paciente, si la persona, no está habituada a hacer actividades físicas rutinariamente, la idea es que haga una práctica deportiva no muy intensa. Ahora, diferente es la persona que ya hace una actividad rutinariamente. Entonces esa persona puede someterse a esfuerzos un poco más intensos, sin ningún problema. Definitivamente, para las personas que hacen actividad física rutinariamente o no, el calentamiento es fundamental para, digamos, estirar los músculos, evitar que se estresen y hacer una práctica deportiva lo más fisiológicamente posible, ¿no? Doctor, con relación a los adultos mayores, ¿verdad? Este reporte habla de los jóvenes, obviamente, y los jóvenes son los que quizás practiquen más, etcétera, y sus recomendaciones son muy válidas. Denles algunas pistas a nuestros adultos mayores, gente mayor de 65, 70 años, y que igual cambia el clima y que quieren salir a hacer algún tipo de actividad física. ¿Cuáles son sus recomendaciones para nuestros adultos mayores? Ya. El tema de la población adulta tiene más probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular porque es más probable que sean hipertensos, que sean diabéticos, que fumen o que tengan colesterol elevado. Por lo tanto, en las personas mayores que normalmente no hacen deporte y van a hacer algún tipo de actividad física deportiva que demande un esfuerzo físico moderado a intenso, sí se recomienda en ellos que sí tengan una evaluación cardiovascular previa, ¿no? ¿Qué pasa si no van a ir al médico y quieren hacer actividad física? Bueno, lo que pueden hacer actividades aeróbicas, como por ejemplo caminatas de 30 minutos, ¿no? Pero no, por ejemplo, jugar fútbol o ir a jugar vóley, que generalmente son actividades que ya tienen una actividad física mucho más intensa. Entonces, actividades de leves a moderadas no habría ningún problema, como por ejemplo caminatas, ¿no? Y nuevamente, no creo que habría un suficiente número de ¿Son de frecuencia diaria en función a la edad de la persona? Alguien que tiene 80 y está en perfecto estado, ¿podría hacerlo todos los días? Sí, la Organización Mundial de la Salud dice que por lo menos para ser una persona activa
se recomiendan 150 horas semanales para los pacientes de 18 años Minutos, a más. minutos, doctor, minutos. No, 150, minutos, Sí. que serían 2 horas y media. Gracias, doctor Huerta. Ajá. Para los niños y adolescentes se recomienda 1 hora diaria, ¿no? Entonces, 18 a más años, 150 horas como mínimo. Ahora, Minutos. para tener un beneficio adicional cardiovascular, se recomiendan 300 minutos, ¿no? 300 minutos por semana. Y de una actividad, digamos, que sea obviamente la óptima para el estado físico, y ahí es donde entra la evaluación. Y esa era mi pregunta. No creo que hayan suficientes cardiólogos en el Perú para que todos los adultos mayores vayan al cardiólogo. Esto lo puede hacer el médico general, ¿cierto? Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, respondiendo un poco la pregunta de Fernandini, creo que sí es cierto que también mucho depende del estado físico de cada paciente, ¿no? Si un paciente, una persona de 80 años, que normalmente ha hecho actividad física durante toda su vida, ese paciente probablemente esté acondicionado para hacer mucha actividad y no hay ningún problema. Diferente un paciente de 70 o 65 años que no ha hecho una vida activa, más bien ha sido sedentario, ese paciente probablemente no va a estar en condiciones de hacer actividades físicas ni siquiera moderadas, ¿no? Claro. Y también en el caso de jóvenes, doctor, podría ser, ¿no? Porque hemos pasado 2 años de pandemia, en muchos casos encerrados, y desde entonces no hacemos actividad física. ¿Hacerlo de a pocos, doctor? ¿O ya regresar a la vida habitual que solíamos tener antes, ¿no? De repente bastante activa haciendo deportes. Sí, por una cuestión de prudencia, uno siempre tiene que ser progresivo en las actividades físicas, ¿no? Si dejaste de hacer mucho tiempo actividad física, creo que hay que hacerlo en forma progresiva. Una de las mejores actividades es la caminata, ni siquiera trotar, con que uno camine entre 30 a 45 minutos y lo hace regularmente durante un mes, vas a estar más acondicionado para hacer otro tipo de actividades que demanden una actividad física mucho más intensa, como por ejemplo fútbol, vóley, natación u otro tipo de actividades, ¿no? Sí. Caminar es muy bueno. Doctor, yo he estado hace poco en el complejo arqueológico Tipón, que mi compañera Noemí lo debe conocer perfectamente, me parece que está a más de 3.200 metros de altura, es hermosísimo. Y me cansaba, obviamente, por la altura, y una señora de 85 años subía las escaleras a mayor velocidad que yo y sus nietas no podían. La felicité y me dijo, lo que pasa es que mis nietas están todo el día en el celular o sentadas en la computadora. ¿Cree que la era digital implica a una juventud más sedentaria que la anterior? Yo creo ¿Que la sí. generación anterior? Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es el sedentarismo, otra cosa es la inactividad física y la actividad física, ¿no? Ya hemos dicho que las personas activas son las que tienen esas horas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud haciendo actividad física. Las personas inactivas son aquellas personas o con poca actividad que no cumplen estos requisitos, estas horas que habíamos dicho anteriormente. Y las personas sedentarias son aquellas personas que pasan mucho tiempo, la mayor parte del tiempo del día, o sentados frente a una computadora o recostados. Esas personas son sedentarias. Entonces, hoy por hoy, lamentablemente, porque todo se ha digitalizado, muchas personas, muchos jóvenes, pasan durante mucho tiempo sin hacer actividades físicas. De hecho, lo que se recomienda incluso que cada hora uno tendría que pararse, estirarse y caminar un poquito para, digamos, tratar de disminuir los riesgos, ¿no? Pero bueno, eso en la práctica no lo hacemos nada. ¿Quién se para cada hora para empezar a hacer un poquito de actividad física? Es bien difícil. Así es. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en el programa. Yo creo que a nuestros oyentes les ha disipado varias dudas. Yo creo que lo que nos ha dicho de tener su médico de cabecera, regular todos y hacerse obviamente la evaluación anual, y eso va a ayudar muchísimo a saber cómo está nuestro sistema cardiovascular e iniciar progresivamente la actividad física. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Sí, doctor si me da- Gallego. Sí, me da lo un escuchamos, tiempito que claro. El Sí. mensaje final, no solamente la actividad física, sino comer sano, evitar el consumo de cigarrillo, disminuir el estrés y dormir en forma suficiente y en forma adecuada de acuerdo a la edad, ¿no? Para las Correcto. personas adultas, entre 7 a 8 horas de un sueño
de un sueño continuo es más que suficiente. Muchas gracias, doctor.